Buenos días a todas nuestras amigas, amigos, nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia módulo de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic, all the world. Tout le monde, todo el mundo. En alemán no sé cómo se dice, no quiero saber cómo se dice. Gracias, muy gentiles, muy amables. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Hoy, los diarios que no quieren contradecir al líder Abdalá dicen que hoy es lunes 9 de marzo, lo cual es verdad, porque ayer fue domingo, 8 de marzo, o sea que hoy es lunes 9 de marzo, no tiene ninguna gracia. Mientras se conecta nuestro invitado, como todos los lunes, Sofía está aquí in bone and flesh. Hola a todos los oyentes. Les ruego enviar los mensajes sobre el peinado, ¿no? Hay una anécdota, el día viernes almorzamos, quienes hacemos esto y una parte de quienes hacen el programa de la mañana, para que vean lo democrático que somos, el woke, mano. El woke. Todos nos llevamos aquí. No, sí, todos nos llevamos. Opinamos distinto, creemos distinto. O sea, algunos somos gente honesta y otros son wows. ¿Qué quiere que le diga? Pero hubo una votación. La imperfecta susodicha infrascrita no podía votar porque ella era el objeto de la votación. Y fue, o sea, ignominiosamente arrastrada por el poder del voto popular. Bueno, popular no, porque estábamos en el Club de la Unión. Por el voto. Sí, popular es lo que menos hay en el Club de la Unión. ¿Cómo que no? A ver, y de los presentes. 4-0. Y sensible como es a la voluntad democrática, una mujer democrática, alguien que hizo un bachelor, que hizo su carrera universitaria en Historia Antigua de Grecia y Roma. A ver, Demóstratos, Grecia. Si no, pues yo iba a reclamar preguntarle bien a la niña Larisa dónde votó la plata en el college, porque luego la maestría es en Johns Hopkins y ahí no hay cómo votar la plata, pero eso es en Public Health, salud pública. Pero vea, lo peor de todo es que cuando le recuerdo ayer que perdió 4-0, dice que cortarme el pelo, peinarme cuesta plata. Y entonces le pregunté si ya que estaba muy joven para parecerse a otra persona, ¿no? Que claro, más impecable, imposible, pero ahí van y hacían todos los... Está el pueblo Lucio Pérez. Pablo Lucio, buenos días, buongiorno, señores. Guten Morgen, bonjour. Y hasta ¿Cómo ahí vamos? llegué. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? ¿Cómo Bien, está bien, vuestra merced? todo bien, dándole. No entendí muy bien tu historia de la universidad, pero bueno, ahí vamos. No, pues es que Sofía, su maestría es en Public Health en la Johns Hopkins University, que está adscrita al Johns Hopkins Hospital, ahí en Baltimore, Claro. Maryland, la tierra de tu pana Donald. A ver, yo recibí la semana pasada, el doctor Paredes tuvo la gentileza de enviarme un escrito un poco largo, no eran 2 páginas, eran como 9 o 10 o algo así. Y rápidamente concertamos una entrevista, pero entre el miércoles y hoy pasan cosas. Ayer el doctor Paredes escribió en el diario El Universo y puso 50%. Entonces yo le iba a decir, mándeme pues el otro 50% a mí. Resulta que cuando empiezo a leer, digo, no tiene cómo mandarme. Comencemos por allí, comencemos con lo fresco. Los aranceles no han sido generalmente la causa de confrontaciones bélicas. La Primera Guerra Mundial no fue por aranceles, la Segunda tampoco, la Guerra de Crimea tampoco, la franco-prusiana tampoco, la de Corea tampoco, la de Vietnam tampoco. O sea, los aranceles no hacen que la sangre llegue al río, pero parece que hacen que el bolsillo se vaya al Cairo, como dicen por allí. A ver, explique vuestra merced desde su punto de vista de ser un experto en economía, porque esto no es guerra, ¿hasta dónde se puede estirar el chicle con los aranceles con Colombia? No nos metamos con Trump. Sí. Mira, hay que estar muy claros que la base de la economía es producir e intercambiar, ¿no? Yo produzco ciertas cosas, tú produces otras e intercambiamos.
Sí, Eso es cierto a nivel del barrio, eso es cierto a nivel de la ciudad, del país y del mundo, ¿no? sí. Eh, y si no hubiera esa posibilidad de producir e intercambiar, todos seríamos más pobres porque estaríamos intentando cada uno de nosotros producir de todo, porque no habría cómo intercambiar con los demás. Entonces uno produciría de todo y por definición uno no es bueno produciendo todo, ¿no No, es es malo. cierto? Cuando quieres producir todo eres malo, no es que eres bueno. Exacto. Entonces, esa es la base de la economía. Y obviamente no es que los aranceles te obligan a producir todo, pero los aranceles van en esa dirección de poner una barrera y decir lo que tú le enviabas a él y lo que él te envía a ti, eso ya no va a haber, en este caso Ecuador y Colombia. ¿Por qué? Porque un arancel del 50% hace que una buena parte del comercio desaparezca. Entonces, como poner una pared altísima y decir, vea, ustedes dos no intercambian. No. ¿Ya? Entonces, eso por definición te empobrece, puesto que te impide aprovechar las oportunidades de intercambio. Lo pierde, te empobreces porque no vendes y te empobreces, ojo, porque no compras. Sí. Están ambas direcciones del empobrecimiento, ¿no? Y entonces por ahí, obviamente, el rato que tú pones un muro, tú dices, ah, bueno, entonces no voy a comerciar con Colombia, sino voy a comerciar internamente en el Ecuador, ¿no? Siempre puedes buscar alternativas, pero al buscar alternativas es obvio que estás buscando alternativas de menor calidad, de mayor precio o algo, porque si hubieran sido mejores esas alternativas internas, ya las estuvieras utilizando, ¿no? O sea, elemental, Watson, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Así es, ya la estarías utilizando. Si no la estás utilizando es porque el otro era mejor. Entonces te obligan con eso, cierto, a buscar alternativas locales más caras, de menor calidad, o en ciertos casos simplemente alternativas que no hay, ¿no? Lo Claro. que es peor todavía, Claro, no, sí, ¿no? porque el que encuentra. Entonces, ese es el problema de los aranceles. No es que la vida desaparece, No, Rodolfo, no, no, no. y por eso mismo es lo que tú decías, los aranceles no han sido el causante de Nunca, guerras, nunca. porque finalmente te las arreglas, ¿no? La vida es así, la gente se las arregla. Y te digo entre paréntesis, simplemente a ti que te gusta reflexionar sobre los temas de la vida, uno de los grandes problemas, y que es comprensible, de la economía como ciencia que analiza las cosas, es que no es fácil entender cómo la gente reacciona y se las arregla, No, pues es bien ¿no? difícil. No, perdón, al revés. Es difícil de entender esa Es cosa. difícil, claro, claro, Claro. claro. Yo estoy hablando muy en positivo y tú estás hablando en negativo. Y bueno, ahí algo hay que hacer, pues no vuestra merced. Pero le hago una Pero, pregunta. Yo estoy pero ese es mil uno de por los ciento de acuerdo. grandes, Pero mil yo por te ciento de digo, uno de acuerdo. los grandes problemas de la Sí. economía y de las ciencias sociales es que tratan con seres humanos Sí. y en consecuencia es muy difícil saber cómo reaccionamos, cómo nos ajustamos. Y entonces tú ves que cuando sucede algo en el mundo, la reacción de la mayor parte de economistas, y me incluyo, es decir, uy, esto va a causar un drama increíble, y luego tú ves que la gente se las arregla, la vida continúa, la economía continúa, y rara vez hay esos dramas increíbles que la gente a veces plantea, ¿no? Y los economistas plantean, y es por eso, porque no logramos entender bien o entendemos mal, para seguir tu línea negativa, entendemos mal eh, cómo la gente reacciona y se las ajusta y se las arregla para seguir dándole, ¿no? Las empresas, les pones problemas y entonces la gente se reúne y dice, ve, no es que nos vamos a cruzar de brazos, encontremos una solución al problema, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante en la economía, cómo reaccionamos. Entonces, por eso te digo, finalmente, ante los aranceles, la gente se las arregla igual que muchas otras cosas, pero no tenerlos sería mucho mejor que poner ese muro del 50%. De acuerdo, Messi. Ahora, una última pregunta para que entre Sofía al ruedo. A ver, estos aranceles no responden. A ver, primero que nada, vamos a la versión oficial. Estos aranceles han sido colocados porque efectivamente la frontera norte del Ecuador, que tenemos al oeste el Océano Pacífico, al sur y al este del Perú, no es Colombia, sino la FARC, el ELN, el Frente Oliver Sinisterra, los comandos de la frontera, bueno, todo el mundo menos el gobierno colombiano. En la época de Uribe sí fue,
en la época del presidente Duque también, pero en la época del sinvergüenza de Santos, que lo que quería el premio Nobel, y peor con el señor que según Rucauf, Carlos Rucauf, el que fue vicepresidente de Menem, a quien yo tuve el gusto de conocer bien dentro de lo que cabe, parece que consume lo que vende, dice Rucauf. Pero, ¿cuál es la razón del arancel? Primero el 30 y luego el 50. Un desbalance que no es más, que es grande para un país del tamaño de Ecuador de 700, 800 millones en contra, o de verdad es un arancel puesto para, entre comillas, a obligar a un país que es mucho más grande, más poderoso en todos los ámbitos que el Ecuador, a que por favor cuide su frontera, porque cada vez que Petro habla y dice que toda la coca se va por Manta o por Guayaquil, ¿y de dónde viene? ¿De Marte? No, viene de Colombia. ¿Cuál es la razón? ¿De verdad es por un tema que existe, pero a veces los temas existentes uno los agarra de excusa, o hay un problema de balance de pagos, que es imposible de nivelar, porque como tú bien dijiste, ese que quiere fabricar de todo es un loco que piensa en la autarquía. La autarquía no existe. O sea, eso es de enfermos. A ver, puede ser, veamos las dos razones que tú has señalado, pero podría haber otras razones también, ¿no? Dele. Y otra razón que podría ser es que nuestro presidente quiere aparecer a nivel internacional como también un hombre duro y que apoya la estrategia de Trump de poner aranceles para generar presiones. Podría ser eso. Podría ser incluso que como Trump está en pelea con Petro, que nuestro presidente diga yo me meto en esa pelea también para quedar bien con el presidente Trump. Podría haber todo eso también, ¿no? Y yo te digo a propósito del presidente Trump, que me parecería a mí que la mejor estrategia frente a Colombia en este tema de la seguridad, en lugar de poner los aranceles, honradamente te digo, Rodolfo, yo creo que sería mejor darle una llamada al presidente Trump y decirle, vea, usted presiónele a Colombia y como a usted le interesa el tema de la seguridad y a mí también me interesa, y yo no tengo muchos medios para presionarle a Colombia, usted sí tiene. Puta. También usted deme presionando, como decimos en el Ecuador, no deme presionando. ¿Sí? Eso me parecería una mejor estrategia, ¿no? A mí, francamente. Y yo no vería ningún problema que Trump nos dé una mano presionándole a Colombia, porque sí es un hecho real. Colombia no le pone suficientes ganas a este tema. Pero, ¿quién tiene que presionar? Tiene que presionar el más fuerte, no el más débil. No, pues presiona el que puede. Es como que yo me vaya a pelear con, digamos, Mike Tyson y yo le quiera pegar a Mike Tyson. Claro, llevo 2 bazookas, 7 lanzacohetes, una ametralladora y donde fallo estoy muerto. No se puede. Ese Trump es el hombre. Rodolfo, y hay que estar conscientes que Colombia es más fuerte que el Ecuador. Pero por favor. Entonces, ahora, si hay la historia de David contra Goliat, pero esa es una historia, yo no sé cuántas hay de esas, pero al menos el 80% de las veces gana el más grande, ¿no? El 80, entonces, el 99. Perdón, una pregunta, pero ¿vuestra merced cree en la historia de David y Goliat? Porque yo no. Cada vez sí puede haber sucedido. Una vez que suceda, yo de repente lanzo un arco y ahí le pego a alguien y salgo ganando. Bueno, sí puede ser. Sí. Bueno, pero te digo... ¿Pero va a funcionar esto o tú crees que no va a funcionar? Pero entonces te digo, yo creo que la presión debería poner Estados Unidos, que es lo lógico, y no nosotros. Ahora vayamos a las dos razones que tú dices. La una ya estamos comentando, claro, que es la de la seguridad. Lo debería hacer los Estados Unidos y además creo que Trump estaría contento de hacerlo, sí, francamente. Porque Trump a Petro no lo quiere, por si acaso. Exactamente, por eso digo, él estaría contento de hacerlo, ¿no? Sí. Y además está muy claro que Ecuador y Argentina, y Paraguay creo, hacen parte de los países de América Latina a los que Trump quiere ayudar. Y El Salvador de Bukele. Claro, El Salvador. Y me parece a mí que en este mundo, Rodolfo, y algo mencionaba en el artículo de la revista Coyuntura de la San Francisco, en este mundo donde las posiciones van a ser cada vez más claras, o estás de un lado o estás del otro lado, yo creo que el Ecuador tiene que estar del lado de Estados Unidos, dejémonos de cuentos. Está, pero en este momento está. No, y tenemos que estar, quiero decir. No, claro, pero te recuerdo que en tiempos del señor que está comiendo... no, me dijo que no comía... Claro. Él me dijo que no comía los chocolates Godiva o Godiva, como quieras pronunciar, porque eran muy caros.
Está bien, ninguna entrevista que yo le hice, pero bueno, pero Por él, eso te digo, él se alejó de Estados Unidos, más no se pudo alejar, pues, ¿no? obviamente. Y si ahora estamos, y acuérdate tú que obviamente el acuerdo comercial con Europa se hizo con las justas en el año 2016-17, antes que se vaya, Sí. y fue por una razón muy sencilla. Luego de 10 años o casi 10 años de decir que el Ecuador iba a obtener un acuerdo comercial con Europa muy especial para el Ecuador, muy diferente a los demás, la canciller Merkel le dijo claramente, ahí alrededor del 2015, Sí, me acuerdo. le dijo, el Ecuador no va a obtener nada muy diferente. Todos los países tienen pequeñas diferencias, pero usted no va. Así que lo que mejor le conviene es sentarse, juntarse al acuerdo de Colombia y de Perú que usted estaba denigrando, júntese, habrá 2 o 3 cosas diferentes para el Ecuador y firme. Y el Ecuador lo acabó firmando. Y con los Estados Unidos, obviamente no lo hicimos porque era el imperio del norte. Pero te digo, el Ecuador tiene que escoger su posición, y más aún en el mundo actual, y su posición es con los Estados Unidos y con Occidente. Hablamos el otro día del tema de Occidente. No, yo ¿no es sé que cierto? además somos Occidente, pero nosotros no somos ni Occidente, Oriente, ni Irán, ni nada, pero bueno. Exactamente. Entonces, Sofía. y solo, perdón, y una cosa Sí. dentro de eso, también algo que yo hablo en el artículo que a mí me parece evidente, hay gente que no le parece, y está bien, cada uno tiene su visión. Yo creo que el mundo siempre ha sido un mundo de potencias. Sí, señor. Nos guste o no nos guste. Sí, señor. Tú que eres un gran historiador, puedes hacer la lista de las grandes potencias. El mundo rara vez ha sido multipolar. No. No fue multipolar mundo, ni con los caldeos, ni con los babilonios, ni con los asirios, ni con los persas, ni con Alejandro Magno, ni con el Imperio Romano, ni con el Imperio Selúcida, ni con el Islam, ni con el Imperio Otomano, ni con el Imperio Británico, ni con nadie. así es. ¿Cuándo ha sido? Y hoy, por eso yo digo, y lo digo en el artículo muy claramente, para mí el mundo hay 2 grandes potencias, China y Estados Unidos, porque yo no creo en Rusia como potencia. Para mí Rusia es dependiente de la China, ¿sí? China y Estados Unidos, y así es el mundo, y así tenemos que interpretarlo, porque si queremos interpretarlo en base a un lindo mundo de los angelitos multipolares, ese no es el mundo, es China y Estados Unidos hoy, ¿no? Y creo que todo lo que pasa, Rodolfo, en el mundo, Venezuela, Irán, etcétera, es parte de la lucha entre Estados Unidos y China, creo yo. Yo también. En el artículo, y creo que es muy relevante, voy a mencionar unas cosas que mencionan en el artículo: conflictos y cambios radicales, le habla Sofía, de coyuntura. Sofía, sí. Los 3 ejes fundamentales que yo analicé del artículo es un poco la ruptura del orden mundial posterior a 1945, la competencia estructural entre Estados Unidos y China como ejes de sistemas, y cómo se está posicionando geopolíticamente, específicamente América Latina, Ecuador o hasta Groenlandia, como lo habíamos visto, ciertos países que toman relevancia en estos momentos. Pero creo que es importante para los oyentes entender, en el artículo menciona que no estamos en una transición, sino una ruptura del orden mundial. En su opinión, ¿qué instituciones del sistema menciona? Instituciones que crecieron en la Segunda Guerra Mundial que parecen quedar obsoletos en este momento. ¿Qué organizaciones en este momento no están ayudando al orden mundial que estamos viendo? Sí, Sofía, un gusto conversar contigo también. Mira, esa frase que señalo ahí es una frase del primer ministro canadiense que la planteó en Davos hace un mes, que él decía efectivamente que hay una ruptura en el mundo, que no es simplemente un cambio, sino una ruptura. Y eso tiene que ver con varias cosas. Primero, que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo la confrontación Estados Unidos-Rusia, que terminó en el año 89, o incluso antes, pero formalmente en el 89, y luego ha venido la confrontación China-Estados Unidos en los últimos 10, 15 años, primera cosa que ha surgido. La segunda cosa es que muy probablemente los organismos internacionales como Naciones Unidas ya no cumplen el rol que se esperaba que cumplan. Y la pregunta que uno se hace es, en concreto, los grandes conflictos internacionales, ¿qué tanto ha ayudado las Naciones Unidas a resolverlo?
Un tema importantísimo es el tema del Medio Oriente. ¿En qué Naciones Unidas ha ayudado? ¿En qué, por ejemplo, el tema de Gaza ha ayudado a Naciones Unidas? ¿No? Yo creo que en general la posición de Naciones Unidas cada vez más ha sido reunámonos, mirémonos con buenos ojos, Claro, amémonos los unos a los otros. ¿No? Y, y obviamente conflictos como ese no se resuelven desgraciadamente de esa manera, sino asumiendo posiciones claras. Y yo considero que la única posición clara y válida en el Medio Oriente, más allá de que hay gente que le guste o no, yo hablo del mundo real, la realpolitik, como decían, ¿no es cierto, Rodolfo? Sí, señor. Sí. Realpolitik. Es que hay que reconocer, todos tienen que reconocer la existencia de Israel y olvidarse de que uno de sus objetivos de vida es terminar con Israel. Sí. No. Esa para mí es la realpolitik, más allá de lo que sea, ¿no? Y eso obviamente Naciones Unidas no lo ha planteado como tal, lo ha planteado el tema de los, ¿cómo es? Dos países, Dos estados. dos estados, sí, el de los dos estados, que está muy bien. Pero para eso primero tienes que reconocer al Estado existente que es Israel y de que tú no vas a tener en tus estatutos, casi como es el caso de Hezbollah o de Hamas y de Irán, como objetivo acabar con Israel. No puede ser. Mientras tanto no puede haber paz. ¿No? Y eso Naciones Unidas no lo ha empujado. Más bien, Naciones Unidas lo que ha empujado es reconozcamos al Estado palestino. Pero te digo, desgraciadamente, lo primero tiene que ser reconozcamos que Israel existe y que no vamos a estar en guerra contra él, porque además Israel te va a ganar las guerras, ¿no? Además. Todas. Y aquí, entonces eso, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Todos estamos de acuerdo en que haya una organización que ayude a negociar mayor libre comercio, es decir, menos aranceles, menos barreras. Pero también es cierto que dentro de la mecánica de los últimos 20, 30 años, la China se ha aprovechado de eso y de ser considerado como una nación de menor desarrollo para aprovecharse en las negociaciones del comercio internacional, cuando hace rato ya debieron haber dicho la China ya no es una nación en esas condiciones y en consecuencia ya no tiene por qué tener ventajas en el comercio internacional. Entonces ahí solo te menciono dos importantes, que es la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, que me parece que hay que sacudirlas, y eso es lo que está haciendo Trump, que es sacudir. Y la verdad, Sofía, ¿cómo es la expresión de las abuelitas? Para hacer tortilla hay que romper los huevos, ¿cómo es? Sí, señor. Para hacer Eso tortilla es, ¿no? hay que romper los huevos, porque Sí. tortilla con huevo, con cáscara, te juro que yo no como. No. Y entonces, lo que está haciendo Trump, y uno dice, a ratos hace bien, a ratos hace mal, a ratos enerva, a ratos no enerva, lo que sea, no importa, pero está tratando de sacudir una serie de cosas que había que sacudir. Por ejemplo, otra cosa, Sofía, que viene de la Segunda Guerra Mundial es la OTAN. La OTAN está muy bien que exista, sí. y estaba muy bien que los Estados Unidos financia a la OTAN como principal ganador de la guerra, ¿no es cierto? Pero ya han pasado 70 años. Los países europeos, perdón, son 80 años, ¿no? No, sí, claro, 80 años, de que terminó la guerra, pero la OTAN eso, creo que es del año... del final de la guerra. Pero digo, la son OTAN, 80. la ONU es del No, 45. yo sé, pero digo, del final de la guerra. Sí, son 80. son 81 años se van a cumplir Sí. ahorita en mayo en Europa y en septiembre con Japón. Sí, señor. En Japón. Sí, señor. 80 años, ya todos los países europeos son ricos, y entonces uno dice, ¿cómo es que los países europeos siguen dependiendo de que Estados Unidos ponga la plata para defender Europa? Entonces todas esas cosas son huevos que hay que romper, y en ciertos casos probablemente Trump se le va la mano, pero la lógica general es que hay huevos que hay huevos que romper, sin lugar a dudas. Yo creo que en el artículo, y esta es una parte que quisiera que la pueda explicar porque me parece importante, el conflicto central se ha hecho entre estos dos ejes que vienen a ser Estados Unidos y China, pero China tiene una economía
complicada en el hecho de que menciona que podría enfrentar una trampa de ingresos medios y un problema demográfico. ¿Esto puede frenar la posibilidad de China de seguir creciendo como superpotencia, o cómo el crecimiento chino se tiene que expandir en este nuevo mundo o esta nueva globalidad que estamos viendo? Mira, ahí alrededor de la China hay dos, digamos, visiones en el mundo. La una es que la China va a seguir caminando y se va a comer al mundo y se va a convertir en la gran potencia, etcétera, etcétera. Esa es la una visión, respetable. Mi visión, no de ahora, sino mi visión, y lo he escrito desde hace años, es que yo creo que la China no va a llegar a ese lugar de enorme gran potencia, porque yo creo que el crecimiento económico sostenido hacia arriba requiere de una serie de factores de libertad, de innovación, que no tiene la China por tener un gobierno tan centralizado como es el Partido Comunista Chino. Y entonces me parece que la China se va a acabar quedando en el camino, ¿no? Que es lo que se llama la trampa del ingreso medio, que es tú llegas al promedio más o menos y por ahí te acabas quedando. ¿Por qué? Porque te faltó la energía vital para seguir hacia arriba, ¿no? Entonces algunos dirán, bueno, pero la China ya es una gran potencia, entonces ¿cómo usted dice que la China no va a llegar? Es que ojo, es muy importante. Si uno mide simplemente la riqueza por habitante, Claro. la China está todavía en el lugar 50 o 60 o 70 en el mundo. Estados Unidos tiene 70,000 o 80,000 dólares por año y por habitante, y la China, haciendo cálculos y ajustando una serie de cosas, la China anda alrededor de 25,000, o sea, está en la tercera parte de los Estados Unidos. Lo que pasa es como en la China son 1.400 millones de habitantes, entonces la China como conjunto es la primera o segunda potencia del mundo, muy cerca de los Estados Unidos, pero es por que tiene 1.400 millones de habitantes y los Estados Unidos tiene la cuarta parte, ¿no? Entonces, sí es una potencia, pero es una potencia todavía de pies frágiles, porque está en el lugar 60 o 70 en el mundo en riqueza real por habitante. Entonces, yo creo que ese objetivo de la China de llegar a esos 80,000 de los países más desarrollados, como yo digo, yo creo que la China no va a llegar porque no tiene las condiciones de libertad, de flexibilidad, etcétera, etcétera, de innovación para poder llegar allá. Es que, a ver, Pablo Lucio, tú pusiste el dedo en la llaga y hago dos preguntas para que vuestra merced me desasne. La Federación India, que no es lo que era el Raj británico, porque tendríamos que sumarle Pakistán y Bangladesh, ya pasó en población a la República Popular China. Ya. Llegar a 80,000 dólares de ingreso per cápita, cuando tienes 1.400 millones, implica que tendrías que tener un PIB brutal, que son 1.400 millones. Uno. Dos, si tú comparas a la China, a la República Popular China, con la Federación India, ¿por dónde anda la India en ingresos per cápita? La India tiene un PIB, la población similar. Igual. Tiene una similar, ¿no es cierto?, la población de la China y la India, y la India tiene un PIB que es más o menos la tercera cuarta parte de la China. De la China. De la China. No digo de los Estados Unidos, digo de la China. No, de la China. Porque a su vez la China, tiene un tercio del PIB per cápita de los Estados Unidos. Entonces, y luego hay un tema importante en la China que es la demografía. La población china ya va al descenso, y esa transición hacia una demografía peor es un cambio bien importante que veremos si la China lo puede manejar. Como te digo, y esto, mira, y tú que eres nuevamente un hombre de historia, Sofía y Rodolfo, personas de historia, esta misma situación se produjo alrededor, digamos, de 1.400, 1.500, 1.600, en que la China estaba por delante de Europa. Sí, claro. La China estaba por delante de Europa. 300 o 400 años después, Europa estaba por delante, muy lejos por delante de la China. Y los especialistas plantean una serie de temas para explicar eso. ¿Por qué fue Europa y por qué no fue la China quien movió al mundo, digamos, hacia el mundo moderno? ¿No?
Y una de las razones más importantes es que Europa tenía innovación, tenía competencia, tenía sistemas más democráticos, tenía economías más abiertas, etcétera, etcétera, y que en consecuencia esa competencia en Europa entre una cantidad, recuerda tú en esa época, estamos hablando 1500, 1600, Europa estaba hecho de una cantidad de ciudades de Estado, ¿no es cierto? Había Florencia, había Milán, había etcétera. Ducados, principados, condados, grandes ducados. O sea, hay un sobreviviente, pues el Gran Ducado de Luxemburgo. Que tú y yo lo caminamos al Gran Ducado en un día, pues, y nos sobra tiempo. Sí. Yendo de espaldas, además. Caminando hacia atrás, no hacia adelante. Sí, no. Y entonces es esa capacidad competitiva en Europa lo que hizo que Europa se desarrolle más que la China, cuando la China tenía grandes condiciones, pero no pudo aprovecharlas. ¿Por qué? Porque era un solo reinado, un solo país controlado por su emperador, donde cualquier innovación, cualquier disidencia, cualquier cosa era frenada por el poder. Sí. Esa es la gran diferencia. Y yo me temo que la China de hoy sigue en el fondo, teniendo esa misma lógica, ¿no? Y por eso digo yo creo que la China no va a llegar allá arriba, a los 80,000, digamos, el PIB de 80,000 por habitante. No creo que llegue. Pero bueno. Además, veamos. Hay otro ingrediente que te planteo a vuestra gracia para que me ilumine, porque yo eso pues de economía sé lo que vuestra gracia sabe de siberiano primitivo, que me imagino va a ser cero, lo de siberiano primitivo. A ver, así como a la China lo lastra su enorme población, ¿ya? También es verdad que el PIB chino es un espejismo, porque el PIB chino llega a la cifra que está por la franja costera, porque el interior de la China es pobrísimo. El interior de la China, o sea, nosotros somos vacancísimos al lado del interior de la China. Eso es un desastre. Entonces, ¿qué tan grave es ese lastre? ¿Cómo lo igualas? Cuando llegamos al PIB que tiene la China por habitante, efectivamente, la zona costera sí está en 80,000, claro, pues, pero la zona interior está en 5,000, digamos así. O menos. Y es muy cierto lo que tú dices. Ahora, solo una cosa que no estoy de acuerdo contigo, Rodolfo. Dale. Cuando tú dices la gran población de la China es un lastre, no es un lastre. Tú puedes tener poblaciones grandes, pequeñas, medianas. Hay en todas las poblaciones casos de unos que les va bien y otros que les va mal con la población que sea. Sí. Ahora, solo déjame volver un ratito, si me permites, porque después se nos va a ir el tiempo, sobre el tema de la balanza de pagos frente al arancel colombiano. Perfecto. ¿No? Y entonces lo que nosotros decimos es que con Colombia tengo un gran déficit. Y entonces eso es malo. Colombia es un mal socio. Yo ponía en el artículo del Universo, el día sábado, lo leí perfectamente, claro. Yo decía algo muy sencillo. Yo, Pablo Lucio, tengo un superávit con la Universidad San Francisco. Yo le me acuerdo que cuando lo leí me partí de la risa por el ejemplo. Dije, háganme acuerdo de no jugar póker con Pablo Lucio Paredes, porque yo tengo un superávit con la universidad, porque yo le vendo mis servicios y la universidad, más allá de un sándwich y una cola, no me vende nada, digamos así. Exactamente. Yo tengo un superávit. Y luego decía yo, con todos los panaderos del barrio, yo estoy en déficit porque les vendo pan y no les compro, les compro pan y no les vendo nada. Sí. Entonces la conclusión mía sería: un buen socio comercial es la San Francisco y un mal socio comercial son los panaderos. No, a la San Francisco yo le vendo lo mío y a los panaderos les compro lo que no tengo. Entonces no son malos socios. Los unos y los otros son igual de buenos. Sí, ¿no? Claro, y además que tú no puedes pretender hacer de todo. A ver, exacto. Entonces, hay países que tenemos un superávit, sí, un déficit. Hay países con los que tenemos un superávit. Estados Unidos. Exacto. Y el tema es que igual que la universidad y los panaderos, unos son déficit, otros son superávit y no pasa nada de mal. Además, una pregunta clave. En la edad moderna, digamos desde el siglo XIX para adelante, ¿algún país logró ser autárquico? Porque, a ver, lo intentó Adolf, lo intentó Mussolini, lo intentó Perón, en algún momento lo tuvo que hacer Franco, porque acuérdate que después de que terminó la guerra, España era un paria. Y eso que nunca permitió que los alemanes le cierren Gibraltar a los aliados, ¿no?
Le pagaron mal, pero bueno, después ya lo sabes arreglaron. que a Franco por detrás le apoyaron, ¿no? Pero bien por todos detrás. dijeron que era un paria, pero en el fondo todos le siguieron apoyando para que haya estabilidad en España, Sí, sí. ¿no? Pero tuvo que tratar de ser autárquico y no, perdóname, pero hasta donde yo sé no funcionó. La autarquía nunca ha funcionado. Mira, en el mundo moderno, Corea del Norte lo intenta, ¿no? Sí, pero ahí no hay ni qué comer, pues, hermano. Exactamente, por eso mismo. Pero mira, volviendo al ejemplo que yo daba de la universidad y los panaderos y las panaderías, yo mismo decía, entonces, ¿qué querría decir ser autárquico? Que yo considero que los panaderos, que la panadería tenga un déficit, entonces me voy a volver panadero. No. Ya, ok, me vuelvo panadero, entonces ya, me volví panadero. Y ahí lo que yo digo es muy bien, pero ahí yo me vuelvo deficitario con los proveedores de mi panadería. Claro, claro. O sea, con el de la harina, el del azúcar, las Los máquinas, huevos. me vuelvo deficitario. Los huevos, ¿qué vas a tener? 200 gallinas, no está, no. Los huevos. Posible. Entonces ahí digo, no, todos mis proveedores tengo déficit, entonces no puede ser. Entonces me vuelvo azucarero, panadero, huevero, etcétera. O sea, no, pues no. Suerte que dijiste huevero y no otra cosa. Me alegro. Porque yo iba a tener que romper una lanza en Flandes y decir vuestra merced no estas cosas. Pero sí viste mi duda de 3 segundos, ¿no? Sí, creo que lo meditaste. A ver, Sofía. Y hay un riesgo que los aranceles o exista una medida que escale los aranceles entre Colombia y Ecuador y no se solucione de una manera efectiva lo que está pasando, o en realidad se ve que con diálogos posiblemente con Estados Unidos y la intervención que está haciendo en el Ecuador, un diálogo entre Colombia y Ecuador sí puede ser posible en las siguientes semanas. O el cambio de gobierno en la elección de mayo, ¿no? Claro. Pero mira, Sofía, como yo decía, me parece que buscar al tema de la seguridad la solución de los aranceles es una ridiculez, ¿no es cierto? La solución era sentarse a discutir y utilizar al presidente Trump en esa negociación, creo que es lo lógico. Ahora ya nos metimos en el 50% y creo que la solución sigue siendo la misma, sentarse con el apoyo de los Estados Unidos, porque probablemente solitos, disculpen la expresión, vamos a estar cabreados de lado y lado, y entonces vamos a mantener la posición del 50 y quién sabe, mañana podría subir al 75 si estamos muy cabreados, pero yo creo que tiene que haber sentarnos, los Estados Unidos que apoyen la negociación y olvidarnos del tema de los aranceles. Eso sería lo lógico en el Ecuador, ¿no? Y para una cosita, además que lo que tú dijiste, discutir cabreado es muy malo. No llega a ningún lado. No se puede discutir cabreado. Sigan, por favor. Y en este momento que estamos viendo la división global entre China y Estados Unidos, ¿qué tan importante es para países como lo podemos ver en Latinoamérica como el Ecuador asociarse con Estados Unidos, no solo para crecimiento económico, también para implementar medidas que perduren de seguridad? ¿Qué tanto le ha ayudado al Ecuador ser aliado de Estados Unidos en vez de ser aliado de China, que lo vimos que ha ayudado económicamente a diferentes países en Latinoamérica como Perú, por ejemplo? Mira, yo creo que nuestra alianza natural es los Estados Unidos y debemos tratar de sacar el máximo provecho de esa relación. Debemos sacar provecho en el comercio. De hecho, ha habido esta negociación de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que no lo están haciendo con todo el mundo, sino solo con algunos. Cierto es que es una negociación un poco, digamos así, folclórica, porque es de decir, verás, yo te subo el arancel del 10 al 15 o al 20 y ahora sentémonos a negociar. Y al final de la negociación yo te vuelvo a bajar a los 10 que estaban al principio, ¿no? Sí, es una negociación un poco sesgada, ¿no? Pero bueno, es lo que es, el mundo es lo que es, ¿no? Entonces eso en materia comercial. Tú decías en materia de seguridad, entiendo que la noticia hubo hace una semana de que los Estados Unidos apoyó en logística y en inteligencia a ciertas operaciones del ejército ecuatoriano contra los narcos. Ese me parece un tema fundamental. Hay expertos que dicen, por ejemplo, que en Galápagos hay que instalar radares para monitorear todo lo que pasa en Galápagos, ¿no? Que es el centro de circulación en el Pacífico. Pasa de todo en Galápagos. De todo pasa ahí.
Sí, exactamente. Entonces, hay expertos que dicen hay que instalar radares. ¿Quién tiene que instalar los radares? Bueno, hay que decirle a los Estados Unidos, instale los radares, ya están los satélites y usted ayúdenos en toda la logística y la inteligencia alrededor de eso. Es decir, creo que en seguridad hay muchas cosas que se deben poder hacer con los Estados Unidos, incluso en cosas que hasta ahora yo no entiendo, Sofía y Rodolfo, yo hasta ahora no entiendo. Son años que venimos diciendo que se debe, ¿cómo se llama?, anular las comunicaciones de las prisiones del Ecuador hacia los compinches que están afuera. Y que yo sepa, hasta ahora siguen comunicándose desde dentro de la prisión. Una excepción, la nueva. Sí, el encuentro. Porque ese está en medio de la nada. El problema es que como esto es Ecuador, cuando se hizo la penitenciaría ahí no había nada. Pero de repente se llenó pues de asentamientos urbanos. Y entonces dicen las telefónicas, yo como corto la señal. Cortándola, pues carajo, si estamos en guerra. Así es. Yo no entiendo por qué no se puede hacer. Por ahí algunos dicen que es un derecho humano a la comunicación. Por favor. Por favor. Por ahí oigo que si se corta la prisión, se corta alrededor también. Sí. Pero yo no puedo creer, Rodolfo, que no haya tecnología que no permita a los que están alrededor tener comunicación y sin que haya en la penitenciaría. O sea, cortas a unos y a los otros no. Yo no puedo creer que no haya tecnología, ¿no? Pero suponiendo que le tengan que cortar a todos, ¿quién lo mandó a vivir al lado de la cárcel? Si ahí no había nadie. Se acabó. Estoy de acuerdo. Sí, pues se acabó. Entonces, el tema. Por eso te digo, los Estados Unidos debería apoyar en todo eso, que es un tema de seguridad. Los Estados Unidos, estoy seguro que nos está ayudando en las negociaciones con el Fondo Monetario, porque el fondo se ha vuelto ¿cómo se llama? Una ovejita mansa en el tema del Ecuador. Y de Argentina, y perdóname. Exacto. Todo lo que unos y otros hacen les parece maravilloso, entonces nos apoyan, y yo creo que Estados Unidos está detrás de eso. No me sorprendería que en la reciente emisión de deuda del Ecuador y recompra de deuda, también los Estados Unidos haya dado su manito ahí atrás para que se lo haga bien hecho. En fin, entonces yo creo que hay que estar con los Estados Unidos y hay que tratar de sacar lo máximo de provecho posible a esa relación. Una pregunta, saltando un poquito el charco, ¿no? Porque, claro, el Atlántico al lado del Océano Pacífico de verdad es un charco. A ver, el presidente Trump, que es hombre de malas pulgas, de pocas y malas pulgas, está indignado y furioso con Keir Starmer del UK y, bueno, con el delincuente de Sánchez en España, ¿no? Claro. Starmer primero se hizo el loco, no les quiso dejar usar las bases, y luego pretendió mandar 2 portaaviones y Trump, en buen lenguaje, le dijo que vaya y se los meta por donde le quepan. Que él no va a permitir que alguien se suba al carro de la guerra cuando ya la guerra está ganada. Y en el caso de Sánchez, dijo que el pueblo español era un pueblo maravilloso, pero que estaba manejado por un tal por cual. Y hasta amenazó con cortar todo el comercio. Todo el comercio, sí. claro. A España la quiebra si Estados Unidos le deja de comprar todo. O acá también va... ¿Qué riesgo existirían para países, digamos, como España o ciertos países en Europa que tratan de verse o mantenerse de una forma neutral ante estas grandes potencias, que es necesario, yo creo, que tomar un bando? ¿Qué puede influir o cómo les puede perjudicar? Mira, yo creo, insisto, que en este mundo hay 2 grandes potencias y eso de ser neutro, de la tercera vía y todo eso cada vez existe menos, y en el caso del presidente Trump es muy claro: ¿eres mi amigo o eres mi enemigo? No hay término medio, y en consecuencia, si tú quieres vivir en un mundo donde aprovechas de una serie de cosas de Europa, de la protección militar, del comercio, una serie de cosas con Estados Unidos, pues tú tienes que jugar a ese juego de apoyar eventualmente cosas que no tienes que apoyar, y así es la vida. Muchas veces uno mismo en la vida hace cosas, no que están mal, pero sí cosas con las que uno no está necesariamente totalmente de acuerdo, porque si te dicen haz algo que está mal, no, uno dice no, pues no lo voy a hacer. Pero si te dicen haz algo que no te gusta tanto, pero hazla porque hay que hacerlo, bueno, uno lo hace porque así es la vida. La vida es una continua negociación con los demás mientras nos mantengamos en el carril
el carril de lo que es correcto, eso es otra cosa, ¿no? Pero muchas veces uno tiene que aceptar eso, y entonces me parece que los países frente a los Estados Unidos, frente a la China, si uno está en un bando, tiene que aceptar lo que significa estar en ese bando. O sea, lo bueno y lo malo, los pros y los contras. Sí, así como toda la vida, pues no sea... No lo moral e inmoral, No, Rodolfo, sí. claro. Lo bueno y lo malo en sentido práctico. Pues no. En sentido práctico, A ver, exactamente. porque hay algunos que creen que cuando tú le hablas de ética, creen que es un grupo de heavy metal griego, ¿no? No saben qué es eso. Ya no es culpa, ¿no? Quitaron la materia, pues si antes se daba ética y se daba cívica y otras cosas, la quitaron para dar más matemáticas y más física. ¿Y cuál fue el resultado? Jorge Glass y su gallada. Sabían hartas matemáticas, especialmente cómo hacer maravillas. Pablo Lucio, a ver, España y el Reino Unido están en problemas. Mi pregunta es, asumiendo que, este año hay elecciones en mayo en Colombia y en el último trimestre en Brasil. En Brasil, como le hicieron la palabra que le encanta al amigo que está en Bélgica, lawfare, a Bolsonaro y lo dejaron fuera, parece que el candidato es el hijo de Bolsonaro, que tiene la ventaja que usa el nombre de fábrica, Bolsonaro, la marca de fábrica, ya. Asumamos que ganan los que no deberían, en mi opinión, ganar, y mantienen una posición anti-Estados Unidos. ¿Corren riesgo que Trump les complique la vida? Colombia y Brasil. No tienes ninguna duda. No tengo ninguna duda. Chus. Yo creo que es parte de la estrategia. América Latina sí se ha vuelto más importante, porque también hay eso, ¿no? La gente le critica a Trump de todo, pero ahora que Trump está más interesado en América Latina, también le criticamos que está interesado, pero antes decíamos que los Estados Unidos no estaba interesado. Entonces, ¿qué mismo? No. Entonces, yo creo que sí les va a costar a los países que abiertamente están contra los Estados Unidos, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, pero como Brasil es grande, logran disimular un poquito más, digamos, no tienen una habilidad para disimular, pero en todo caso, me parece que evidentemente va a haber una gran diferencia entre los que sí y los que no. Sí. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para comenzar, los van a mirar a unos con un ojo sonriente y a otros con un ojo de pirata, o sea, sin ojo, no los van a poder ni mirar, porque están fuera del carril. Sofía. Yo tengo que preguntar porque no se ha hablado mucho internacionalmente, pero si estamos hablando de conflictos y desbalance económico, creo que es importante mencionar, y lo mencionó en el artículo, Taiwán. Específicamente el anterior año se vio conflictos o posibles conflictos con China y la posibilidad de una escalación con Taiwán. Es probable que en este momento el conflicto militar allí siga o escale a un nivel más grande, y si se llega a producir, ¿cuál sería el impacto económico global, considerando que Taiwán produce más del 90% de los semiconductores avanzados? Que creo que es algo que Trump lo mencionó al principio de su presidencia, tratar de mover ciertos, ¿cómo sería? Manufacturing. Las fábricas a los Estados Unidos, porque el momento si llega a tener China control sobre Taiwán, puede tener perjudicar significativamente a la economía en Estados Unidos. ¿Este es un conflicto que en realidad puede pasar o no se lo ve en los próximos meses como algo o una posibilidad que China haga? Tomando en cuenta que la República China, que es el nombre oficial de Taiwán, tiene una alianza muy estrecha con Corea del Sur, con Japón y con Estados Unidos. Mira, es algo que se menciona con frecuencia desde hace años. La China cada vez presiona más. Como menciono en el artículo, la China ha tenido la habilidad desde hace mucho tiempo de ir manipulando diplomáticamente con los países para asegurarse que si mañana lo hace, una buena parte de los países del mundo no reaccionen. Militarmente, tú sabes, en diciembre hubo unas maniobras navales chinas muy fuertes alrededor de Taiwán, Sí. y lo que hicieron las bases americanas en Taiwán es sacar sus tanques, digamos, y hacerles circular alrededor de Taiwán, como diciendo, ojo, aquí estamos nosotros.
es una posibilidad que podría darse. El mismo ataque a Irán, hay gente que dice, bueno, la China va a decir, si usted ataca a Irán y le mata al líder iraní, ¿por qué yo no puedo ir a Taiwán, que está al lado mío y que además es mío? No hay discusión de eso. Digo, ellos dicen que no hay discusión. Pero yo creo que no se va a dar porque la China sí debe tener intranquilidad, sino temor, de cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos, ¿no? Y probablemente tienen mucho más temor de la reacción de Estados Unidos con Trump que con Biden, No, ¿no? ay, por Dios. Con Biden la reacción iba a ser, Exacto, exacto, no. exacto. Entonces, yo creo que deben temer eso y saber que los Estados Unidos tiene un poderío importante, incluso para ilustrar a los lectores. En el artículo puse ahí una imagen de Mm, dónde están bases sí, sí. militares alrededor de la China, bases americanas, me refiero a americanas, Hay un montón pues alrededor de la China. un montón. Entonces yo creo que van a temer. Y por otro lado, yo siempre creo que la China quiere aparecer en el mundo como el bueno de la película. Es decir, vean, ustedes le critican a Trump, le caen a Trump, sigan cayéndole a los Estados Unidos y síganme viendo a mí como el bueno de la película, que no hago nada, que no ataco a nadie, ¿no? Y entonces me parece que perderían mucho en esa imagen que han tratado de construir, perderían mucho jugándose el tema de Taiwán. Por eso yo, si me dicen estamos en el casino y hay que apostar, yo apuesto a que la China no se lanza contra Taiwán. O sea, Al menos mientras las fábricas de semiconductores sigan en Taiwán, porque evidentemente para Taiwán es un gran problema que si mañana ya no es el gran centro, corre mayor riesgo, evidentemente. no, evidente, no, pues mientras sea el gran centro, Estados Unidos no va a dejar que se lo quiten, ni estando locos. Bueno, el chocho de Biden o la me contaron que la señora Harris, la Kamala Harris, ha sido alcohólica. Por ahí me pasaron ese dato. Pero bueno, yo voy a pensar que no es alcohólica, sino bruta. Porque cada vez que la entrevistaban, la primera frase era, well, as you know, my mother worked very hard in order to support my little brother and me. Le preguntaban por Irán y te contestaba eso. Le preguntaban por el precio de la gasolina y comenzaba diciendo. Todo comenzaba refiriéndose a su niñez. Es verdad, La es tipa es verdad, retrasada mental o de verdad era alcohólica. Pero bueno, eso es lo de menos. A ver, el tema que no sé por qué, o mejor dicho, sí, por la polarización que hay, pero nos estamos olvidando de que en Asia, así como está la República Popular China, con 1.400 millones de habitantes, claro que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, y la Federación India tiene 3 millones y pico, pero también son 1.400 millones, acuérdate que Gates creó un Silicon Valley en la India es el mayor productor de medicina genérica del mundo, así como China tiene una civilización milenaria, la India no anda muy por atrás. Lo que nosotros creemos que son números arábicos, no. Eso lo inventaron los indios. No los hindúes, porque el hinduismo es una religión. Los indios, los habitantes de la Federación India, que calladita y calladita tiene un ejército enorme también. O sea, no es para competir con Estados Unidos, no compite nadie, pero tiene un ejército enorme. Y ha peleado 3 o 4 guerras con Pakistán, ganando todas. ¿A dónde va la Federación India, en tu opinión? La Federación India, sin conocer mucho el tema, simplemente en términos muy generales, es un país que viene creciendo bastante, tiene crecimientos del 6-7%, que es bastante, y eso en 10, 20 años hace una diferencia por el tema de los intereses, de los porcentajes compuestos, Sí. se convierte en una diferencia brutal, ¿no? Simplemente hay que pensar que con un crecimiento del 7% anual, Uh-huh. en 10 años tú duplicas tu Claro, economía. correcto. No es que 7 por 10 te da 70% más, no. El interés compuesto hace que 7% en 10 años llegas al 100%, o sea, al doble, ¿no? En 10 años. Es decir, ¿cómo se llama? En 20 años del 7%, tú duplicas 2 veces.
O sea, pasas de 100 a 200 y de 200 a 400, o sea, te has multiplicado por 4. No es que es 200 más 100, es 200 más 200, o sea, 400. Entonces, Es una salvajada. Una locura. Entonces, la economía hindú, si lograra mantenerse 7%, ya te digo, en 20 años se cuadruplica, entonces se va a convertir evidentemente en una gran potencia. Lo es tecnológicamente, Sí. y no solo por Bill Gates, lo es por lo que tú dijiste. La India tiene una tradición tecnológica y matemática, ellos son los que inventaron el cero. Pero casi nada, ¿no? Exactamente, el invento del cero es una cosa increíble, digamos así, un aporte impresionante. Entonces, es una civilización con cultura, con raíces, con tecnología, con matemáticas, con todo eso, con crecimiento económico. Es decir, la India sí va camino a convertirse en una potencia mundial. No sé si eso les lleve a la India a querer a ser parte de un mundo multipolar, donde digamos ahí la China, los Estados Unidos y la India. Me parece, no me imagino a la India dentro de esa lógica, No. pero bueno, quién sabe, es un tema 20 o 30 años, Claro. cuando al menos yo ya no estaré en esta conversación. No, ni yo tampoco, o sea, a menos que nos comuniquemos telepáticamente en el más allá, si es que existe, del cual yo tengo mis serias dudas que exista, pero bueno, no perdamos las esperanzas. Entonces, claro, en 20 años la China sí puede ser un big player. La India. Por la India, perdón, por el crecimiento compuesto. La gente habla del interés compuesto siempre, ¿no? El crecimiento compuesto. Pero también crecer al 7% sostenido. Es dificilísimo. No es fácil. China no pudo. China no pudo sostener su crecimiento. No, mira, sí lo hizo durante 25 años, 30 años, es bastante, ¿no? Por eso ha llegado a donde está y ahora sigue creciendo al 5%, ¿no? Aunque las estadísticas de la China son bastante discutibles, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. Y por eso yo digo, volviendo un ratito al Ecuador, que lo que el Ecuador tiene que hacer es durante 20 años, 30 años, no es crecer al 10, no es crecer al 7, porque no lo vamos a lograr, es crecer entre el 4 y el 4,5% durante 20 o 30 años, es lo que necesitamos hacer. Sí, además creo que es lo que podemos hacer. Y es factible, es factible. Lo otro no es factible, o sea, lo otro era soñar con cómo era que el Ecuador comenzaba en el Océano Pacífico y terminaban los límites de la Real Audiencia en el Océano Atlántico, en el Brasil. Dios mío, por favor. Y a mí me enseñaron eso en el colegio, hermano. No joda. Y si lográramos crecer 4, 4,5 y ahí nos damos cuenta que sí podemos subir al 5 o 6, bueno, hagamos el esfuerzo. Chévere. Pero vayamos paso a paso. El 4, 4,5 debería ser nuestro primer objetivo. De ahí, si estábamos para finalizar la parte global, y mencioné al principio del programa Groenlandia y el Ártico. Específicamente en todo este conflicto, esta viene a ser una nueva zona de estrategia, no solo por las rutas comerciales, sino por los minerales que puede tener el área. Estamos entrando en una nueva carrera geopolítica en el que el Ártico empieza a ser una zona importante de control, o en realidad vemos esto es solo una réplica de lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando se le dio a Estados Unidos la habilidad de tener territorio en Groenlandia, por ejemplo. Se lo entregaron. Sí. Le entregaron Islandia y Groenlandia. A ver, ese es mi fuerte. Que los daneses aprendan historia. Dale. No, tú ibas a decir Islandia y Groenlandia. Eso, que se lo entregaron, no es que se lo entregaron. Y el idiota de Truman se lo devolvió cuando podía no haberlo devuelto perfectamente. Ahora, ¿qué tan importante? A ver, para mí el problema es que el Ártico es importante, pero para Estados Unidos y Rusia. China no está tan cerca del Ártico como los otros dos que están ahí al lado. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Por eso, y perdón, Sofía decía que aquí vamos a terminar la sección global y luego vamos a otra sección. No, yo ya tengo un rato que irme. Sí, yo sé, eso yo estaba pensando. Con esto terminamos, estimada Sofía. Dale. Es un gusto conversar, pero tengo que ir. Mira, como tú dices, el Ártico es Estados Unidos, Europa y obviamente Rusia, Europa Occidental. Pero la China, que le interesa todo el tema estratégico, también le interesa. Y por eso mismo es que hace un momento decíamos que Rusia no es una gran potencia, pero sí lo es por su alianza estratégica con la China. La China es la que le da importancia a Rusia, creo yo. Sí. Y una de esas cosas es que China le necesita a Rusia para poder acceder al Ártico,
Y el Ártico tiene primero riquezas porque el deshielo que se está dando en el Ártico, y que no va a acabar con la humanidad, pero se está dando, va a abrir rutas de comercio muy importantes y mucho más baratas en el norte. Y obviamente los Estados Unidos quiere estar presente y controlar, y la China también quiere a través de Rusia. Lo segundo, como tú decías, son los minerales, las tierras raras, los minerales y todas estas cosas, un tema muy importante. Y el tercero, evidentemente, es un tema militar, que es el control de la zona para los lanzamientos de misiles. Si le disparan un misil viendo el globo terráqueo, la China le lanza a los Estados Unidos por encima del Ártico, los Estados Unidos quiere enterarse a tiempo de que viene ese misil y bajárselo cuando esté cerca de Groenlandia. Entonces a Estados Unidos le interesa eso. Sí es extraño, como tú decías, Rodolfo, que durante la guerra los Estados Unidos sí se ocupó de Groenlandia, y ahora arman un escándalo como si los Estados Unidos nunca hubiera tenido que ver con Groenlandia, ¿no? Ahora, es obvio que la manera de Trump de plantear las cosas es Trump. ¿Qué quiere? Es un poco extrema, ¿no? O sea, yo voy y compro y se acabó, y aquí pongo la plata y nada más. No, el mundo no funciona así tampoco como los negocios privados, ¿no? No, pues que voy y veo un terreno y voy y compro el terreno. No, es un poco más complicado. Yo creo que al final, como en tantas otras cosas de las que plantea Trump, hay un camino intermedio, y el camino intermedio es sentarse a negociar y decir, a ver, yo quiero tener defensa aquí, yo quiero participar en los minerales, yo quiero participar en las rutas, etcétera, y veamos cómo lo hacemos sin yo tener que comprar Groenlandia. Sí, lastimosamente para Trump estamos en el siglo XXI, porque Estados Unidos, con todo el perdón, porque a mí me gusta mucho Estados Unidos por si acaso, pero Estados Unidos le compró Alaska a los zares, porque había un zar pues que quería plata, pues no sé, para hacer más huevos Fabergé o lo que sea. Le compró Alaska. Y Luisiana a Francia. Luisiana a Napoleón. Florida a España. Exacto. O sea, a ver, y después cuando ya no pudo comprar se lo quitó. Puerto Rico a España. Cuba, que fue una especie de protectorado americano, a España. Filipinas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. México, California. Y bueno, a México se le llevaron, ya no se le llevaron más, nadie entiende por qué no se le llevaron más. Pero bueno, como vuestra merced bien ha dicho, hemos abusado de su tiempo. Pero como tú eres un historiador y yo me permito terminar, nunca entendí por qué Napoleón vendió Luisiana, ¿no? Porque además, ojo, no es la Luisiana actual. No, iba desde el Canadá. Claro, lógico, es una cosa gigantesca. Pero ¿sabe por qué la vendió? Porque cuando la compró Estados Unidos, Napoleón estaba hasta aquí peleando contra la cuarta o la quinta coalición. Pues. Pero bueno, pero sabe que fue un estúpido, como el zar que vendió Alaska, ¿no? Mira tú la importancia militar de Alaska, si Alaska fuera ruso ahorita. Ajá. Pero bueno. Obviamente Napoleón pensaba en otra cosa, pensaba que los Estados Unidos le podía ayudar a frenarle a Inglaterra, pensaba en varias cosas. Le interesaba mucho más, recuerda tú, le interesaba mucho más las plantaciones en el Caribe. Sí. Está bien. Le embarró. Mi querido Pablo Lucio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazos. Gracias, muchas gracias. Abrazo. Chao, Sofía, también. Gracias. Bien, perfecto, nos quedamos. Aquí tengo una noticia internacional que lo estábamos hablando la semana pasada. Con razón que me estaban ardiendo los oídos. Has tenido una noticia internacional guardada. Dígame. Justamente habíamos hablado teníamos una especulación que el precio del petróleo podía subir. 107 estaba el Brent. ¿Cuánto estaba? ¿A cuánto abrió hoy día? El precio del petróleo, según ahorita Bloomberg y el Financial Times. No, pues Bloomberg sabe. Volvió a superar los $100 por barril debido a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y caída en mercados globales. Las bolsas internacionales registraron caídas mientras... ¿Qué porcentaje no dice? Déjame buscar específicamente. Pero, además de las caídas, uno de los debates más importantes que hay en este momento en los Estados Unidos y es en el Congreso, son la posibilidad que tiene el presidente de seguir atacando sin la autorización del Congreso. Hubo una moción pues de los amigos del woke y perdieron. Uy, qué pena, ¿no? Pero bueno, justamente estoy tratando, ya voy a buscar bien la caída
A ver. en qué mercados son. Pero Ya habíamos hablado de que esto era de Pero esto se esperarse. debe a Hormuz, no es por la guerra, es estrictamente por el cierre del estrecho de Hormuz. En el momento que lo abran, porque tarde o temprano, tu radio será un Philips y Trump va a abrir Hormuz. O sea, eso va a haber, yo no tengo duda. Pero aquí hay un problema muy grande, que es cuánto almacenamiento tienen alrededor del estrecho de Hormuz para almacenar mientras... ¿Qué capacidad de almacenamiento? Exacto. Entonces, lo que están mencionando muchas fuentes es que la posibilidad del almacenamiento en estos momentos está llegando a su límite, lo que va a causar que la producción pare, Claro. porque no tienen dónde almacenar toda esta producción. Claro, ¿a dónde la guarda? Y ese es en realidad el verdadero problema que viene o que puede pasar, que es tener el petróleo listo para salir sin la posibilidad de almacenarlo de una forma correcta ni distribuirlo, lo que va a hacer que básicamente mucho de ese petróleo se pierda o no pueda llegar específicamente donde tenga que llegar. No lo sacan. Entonces, y entonces si no lo sacan, no lo va al barco, y si no va al barco, mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, olvídate, por ahí no pasa un barco. y aquí, los mercados globales registraron caídas desde el 9 de marzo, con bolsas europeas reduciendo pérdidas a menos del 2% tras el impacto inicial. El barril de Brent superó el 9% y el WTI el 8%, impulsando El WTI es el nuestro. Sí, 8%. O sea que estamos a how much, no dice. Porque el Brent está arriba de 100. Ahora, el otro día me explicaba alguien que es la misma ARA, que el Brent y el WTI más o menos son los marcadores tienen más o menos el mismo valor. Justamente la posibilidad de que esto pase era algo que ya se esperaba. Todo el mundo sabía. Tengo un artículo justamente de el día de hoy que habla que el WTI, referencia del petróleo ecuatoriano, supera los $100. Ahí está. Durante la jornada reciente llegó a cotizar alrededor de $103, $105 por barril. Estados Unidos ya movió la hora, ¿no es cierto? O sea que ahorita el East Coast tiene una hora más que nosotros. Y la zona la siguiente, donde está Texas, tiene la misma hora que nosotros. Y ahí está, pues, alrededor de Houston está, pues... ¿Tú se has pasado por allí? Galveston y Houston. No, o yo sea, justamente hay no he más ido. refinerías que heladerías. En un lugar donde haya mucha heladería. Es una locura eso. Durante la jornada reciente, el WTI... La jornada reciente es hoy, porque el ayer, día de la de hoy, ayer no vale, pues fue domingo. llegó a cotizar alrededor de 103, 105 por barril, como mencioné, con picos cercanos a 119. ¡Ah! Su nivel más alto desde el 2022, perdón. Y uno de los mayores saltos del precio en los últimos años. A ver, eso tiene una monedita por allí. No. Bueno, todos hemos visto la moneda, ¿no? Tiene una cosa de un lado, la que sea, y otra cosa del otro lado. Igual, que el barril del petróleo nuestro, porque es el que juega con el WTI o WTI, para que nadie se ponga bravo, a ver, ¿qué quiere decir West Texas Intermediate? El petróleo del occidente de Texas. Porque West es oeste. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Soy un genio. Puta, en el primer grado enseñan eso. A ver, por un lado al gobierno, al país como caja fiscal, si empieza a vender petróleo a 109, 110 o 115 dólares, descorchan champán. Porque el presupuesto se sabe cuánto está calculado, ¿no? 50 y pico. Ya, ok. Pero, in the other hand, hay dos problemas. Primero, que mantener el precio de la gasolina gasolina Ecopaís y o extra o el diésel al precio que está ahorita es imposible, porque si el petróleo se va al doble, los refinados también se van al doble, o más o menos ya. La super tiene precio internacional, así que con esa no hay problema, además que el consumo es de este porte. Ya. Primer problema. Y segundo problema es que un disparo de ese tamaño del petróleo, aparte de que nos complica por el problema nuestro de los precios del petróleo, provoca una inflación del carajo. O sea, no es que provoca una inflacioncita, provoca una inflación sota y en todo el mundo.
Así que tampoco nos interesa que se vaya a ese precio. Sí. Y Usted está viendo un mapa, pues ahí está Arabia Saudita, allá lo que pasó ahorita. Y el estrecho de Hormuz Hormuz. lo que menciona es que no solo se pasa petróleo, sino que es Gas un licuado. sistema complejo donde se albergan los mayores centros de manufactores del planeta. Se calcula que en el estrecho cerca del 40% del petróleo comercializado pasa por vía marítima por ahí y cerca de una cuarta parte del gas natural. También a nivel Para global, ser exactos, 23%. esto equivale a 21 millones de barriles diarios que alimentan cadenas industriales en toda Asia. Como dijo, 21 millones de barriles diarios. Sí, Casi nada, ¿no? sí. La verdad es que el problema que se puede dar no es solo lo que está pasando en estos momentos en la tensión y obviamente las muertes o los fallecidos que pueda darse por el conflicto itself, cuando decimos las bombas. Pero, Sofía, en toda guerra hay muertos y en toda guerra hay baja colateral. No me gusta la palabra baja colateral. Pero aquí también estamos en hablando... todas las guerras se mueren civiles. Pero aquí también estás hablando de la otra perspectiva de la guerra y ¿Cuál? es la guerra económica, que la hemos visto últimamente con aranceles, con límites acerca de lo que puede hacer un país. Pero fíjate que con Trump la sangre no llegó al río, ya arregló con todo el mundo el tema de los aranceles. Sí, pero... Claro que ahí ayudó que la Corte Suprema le dijera, oiga señor, usted no puede poner 50% de aranceles a nadie. Sí, pero al mismo tiempo tener un presidente como Trump que saca aranceles como una forma de Cold War o una guerra fría. Pero es que funciona. A ese Funciona, nivel pero sí al mismo funciona. tiempo hace que otros gobernantes repliquen esa actitud, que a Sí, veces pero- no siempre es igual de efectiva cuando tú no eres los Estados Unidos. Claro, pero ten en cuenta que Trump no ha usado los aranceles como un tema para que me ayude a al control de la frontera. Porque si no le hubiera metido a México el 400% de arancel, pues, ¿no? Que es más, México no estuvo en el Congreso o la reunión que tuvieron este fin de No semana. la va a invitar ni el día del juicio. No. Aunque dijo. Pero a mí me habló cae muy bien de ella. ¿Cómo? Dijo que le caía muy bien, que era una muy mujer que guapa. hablaba muy bien y que era muy guapa. Las dos, yo no sé. Pero ahí te das cuenta que los gustos de colores. pero dos gobernantes que no tienen la misma ideología saben que tienen que llevarse bien. 3. Sheinbaum, Lula y Petro. Pero Sheinbaum y Trump, yo digo, tienen una relación en la cual Ah, no, se hablan por teléfono. abiertamente no es que tú la ves a la presidenta No, Sheinbaum no. halagando al presidente Trump, pero se ve Sí. que... Pero tampoco lo ves insultando como Exacto. Petro. Y lo que ves Porque es que Lula es cuando brasilero, es necesario... ¿no? Sabidísimo, y- ese no abre la boca. Pero se lo vio con el Mencho y cuando es necesario trabajan juntos. Entonces sí hay gobernantes ideológicos diferentes a Trump que están dispuestos Perdón, a hablar. RTP informa que Israel está realizando ahorita una nueva oleada de ataques, abro comillas, a gran escala contra Irán. Y allá por esos barrios el gran escala es gran escala. No es que, Y no es que- veamos lo que el Congreso, porque seguimos diciendo, técnicamente hablando, en los Estados Unidos el que da el poder para ir a la guerra a la guerra. es el Congreso. Pero en el caso de Irán hay un subterfugio que usaba el Ejecutivo. Sí, y Ellos justamente tenían algo ya y sí, el Senado votó que sí podía. lo que ahora se puede ver con la guerra que se ve que está pasando en Irán y las reuniones que ha tenido el presidente Trump el último fin de semana en Latinoamérica es en Estados Unidos se está debatiendo qué es lo que va a hacer Trump en los países latinoamericanos que él ha mencionado que ya está trabajando. Bueno, es les decir, cuento que hubo un va a haber bombardeo boots on the ground Oiga, en Ecuador. No, pero hubo un bombardeo en la Amazonía ecuatoriana que, discúlpeme, yo tengo el mayor de mis respetos por la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pero el mayor de mis respetos, por si acaso. Ya. Pero ese bombardeo, ¿usted cree que lo hicimos solito? Pero justamente eso es lo que quieren debatir el Congreso en Estados Unidos. ¿Qué tan legal es para el presidente Trump armar redadas en otros países con el aval de este país? Porque es bueno mencionar que Donald Trump no esa se ha parte metido... es importante, no- con el aval del país en cuestión. y no solo el presidente Daniel Noboa, sino sus ministros, que están muy de la mano con asesores del gobierno estadounidense. No es que Trump se ha metido
similarmente en Latinoamérica como está pasando, está sucediendo en Irán. No, Esta ha por sido Dios. la ayuda que se está involucrando Estados Unidos en estos momentos. Perdón, RTP. Estados Unidos vincula a industria química de China con cárteles del narcotráfico. Pero bueno, Ups. para finalizar, Diga. lo que creo que estén de acuerdo o no, la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica y específicamente en Ecuador en estos momentos es pedida. Y cualquier ciudadano que venga a criticar la intervención de Estados Unidos, no quiero que después se vire a mencionar qué está haciendo el gobierno para acabar con el narcotráfico. Ah, no. A ver. Porque yo creo que ahorita estamos viendo qué está haciendo este gobierno para tratar de Vea, pelear contra el para narcotráfico. todos esos, toditos, que han hablado desde el principio que el plan Fénix no existía, que el plan Tracker no existía y que el plan Mieque, o sea, en otras palabras, que este gobierno no hacía nada. A ver, este gobierno ha hecho más para pelear contra el narcotráfico que todos los demás juntos. O sea, no ha capturado más droga que todos los demás juntos porque no tiene tanto tiempo, pero que cosas reales para pelear contra el narcotráfico, más que todos los gobiernos juntos desde que tenemos el problema en serio, porque antes no había el problema. Pues. No le vamos a echar la culpa a Febres Cordero de no haber peleado contra el... Esto pasaba por aquí, ¿ya? O sea, a ver, cuidadito, porque yo sé pues que hay algunitos y algunitas que con tal de encontrarle las 5 patas al gato a Trump, que no es gato y no tiene 5 patas, sino 2, son capaces de decir que está haciendo el gobierno ecuatoriano. Bueno. Eso es exactamente lo que estábamos pidiendo desde un comienzo. Creo que mucha gente pedía y decía que el Ecuador lamentablemente estábamos sumergidos en corrupción y tener ayuda internacional. ¿Sabe por qué hago así? Porque antes, son 5 para las 11. Exacto, antes nos ya votaban. nos hubiera dicho, pero de la A hasta la Z, pero tú y ahorita está... Pero creo que es esencial Ocupadísimo. mencionar que lo que se está tratando de hacer es tener ayuda. Oiga, qué ¿Viste? sinvergüenza. Ya, pero lo que se está tratando de hacer es buscar una solución para los problemas que hay de inseguridad en el país. Dios y espero que cuando salgan las redadas o las intervenciones que están Les haciendo... recuerdo que el próximo lunes comienza el toque de queda. Entonces, por favor, a los ciudadanos Quédense en su y casa. a los oyentes, respetemos el toque de queda, entendamos que ya han salido ministros a salir de que seamos discretos en no salir innecesariamente de las casas porque va a pasar algo. Perdóneme, toque de queda, la única razón válida para que usted salga de su casa es una emergencia terrible. Si no puede salir, se llama toque de queda. Y de ahí podemos asesorar si la respuesta del gobierno ha sido efectiva a pelear contra la inseguridad del país. Bueno, antes de que le dé un infarto a Guerra, aunque no tiene por qué darle infarto porque no hay programa. De aquí viene Music, que está muy chévere por si acaso. Ya saben, si se van por Manaví, si se van por San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo, el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo, donde tu estancia se convertirá en un lugar lleno de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio está abierto el restaurante Monte, alta cocina con inspiración en la cocina manavita, las raíces de la cocina manavita, que nadie va a estas alturas del partido a preguntar cómo es, ¿no? Espectacular. Y más tarde, coctelitos y piqueos en el Solera Rooftop, con una vista del atardecer que podría hasta hacerte enamorar. Eso sí, tú vas a ver, escoges con quién vas, ¿no? El hotel ahí no tiene nada que ver. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Y cualquier cosa más que quieras saber, oroverdepuertoviejo.com. Chicos, nos vemos mañana. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermática.